Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión del seminario Diálogos Municipalistas. Eh, en esta ocasión tenemos el gusto de recibir al maestro Tulio Vázquez, especialista en política de vivienda, quien justamente disertará sobre el rol que juegan los gobiernos municipales en la implementación de las políticas de vivienda. Tulio, además de ser un gran experto en esta materia, es un buen amigo y le apreciamos mucho el que nos haya obsequiado un momento de su tiempo para compartir con el colegio y con algunos otros de los interesados en este tema sus reflexiones en torno al papel que tienen los municipios en el desarrollo y promoción de vivienda, porque al final eh, eh, termina la vivienda siendo asentada en la mayor parte de los casos justamente en un municipio. Tulio, adelante, el micrófono es tuyo. Bienvenido y muchas gracias. Oye, Fidel, muchas gracias. Disculpen, está desde las 6 que intentamos subir la presentación a una pantalla que tengo enfrente de mí, entonces por usar tanta tecnología me detuvo, entonces una disculpa. Gracias a Fidel por la invitación, gracias al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Fidel me hizo favor, junto con ustedes en el colegio, de invitarme a hablar de cuál es el papel de los gobiernos municipales en las políticas de vivienda. Me parece que no hay un momento más oportuno de hablar de cuál es ese papel. Hoy tenemos procesos electorales en donde está hablando de cómo los gobiernos locales tienen la capacidad de instrumentar políticas de vivienda. Hemos escuchado en las campañas presidenciales que hoy el tema de la vivienda sí está en voz de los candidatos a la presidencia. Hoy hay una guerra de cifras de quién va a hacer más millones de viviendas. Entonces creo que es un momento muy oportuno para hacer esta reflexión. Entonces, partiendo de esa base de cómo lo estamos planteando, yo creo que me gustaría hacernos dos preguntas fundamentales que creo yo que son las que están en la cabeza de ustedes y que tal vez nos puedan servir como inicio y tal vez nos puedan servir como conclusión en esta conversación. La primera pregunta que yo me haría y se las hago a ustedes para que la vayamos reflexionando es si realmente los municipios tienen la capacidad, tienen la voluntad, es su potestad formular una política pública de vivienda, ¿no? Esa es la primera pregunta que me haría. Oye, ¿los municipios deben formular una política pública de vivienda? Y luego vamos a suponer que nos respondemos que sí. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es si la política pública de vivienda tiene que ser en materia o de financiamiento de vivienda. Hay muchos ejemplos a nivel de nuestro país, a nivel mundial, a nivel de la región en Europa, en Asia Pacífico, en la región euro, en donde los gobiernos locales participan en el financiamiento de la vivienda. O en su caso, también hay otras mejores prácticas y ejemplos en donde algunos gobiernos locales, en el caso de Medellín, por ejemplo, en Colombia, hacen una política pública para prestar el servicio de electricidad. Hay otros casos en donde los gobiernos locales también participan a través de promotoras inmobiliarias, a través de una serie de instancias locales que crean los gobiernos municipales para proveer de lo que se conoce técnicamente como el suelo urbano servido. Y en algunos otros casos también tiene que ver no solamente con el suelo urbano, sino también en organismos que son los que administran el servicio de agua potable y que provee de una serie de recursos importantes para los gobiernos locales y que eso permite a su vez poderlos ligar con el ordenamiento del territorio y poder desarrollar una serie de soluciones habitacionales para el gobierno. Entonces, esas serían como las dos primeras preguntas que yo me haría. En ese sentido, creo yo que lo que tenemos que plantearnos en términos muy prácticos, cuando hablemos de una política de vivienda, pues cuáles son esos 7 elementos fundamentales que debemos tener una política de vivienda. Yo creo que lo primero es entender cuáles son los segmentos de la población que habitan en esa localidad. Creo que no solamente es entender, sino caracterizarlos. No es lo mismo pensar en poblaciones en donde fundamentalmente tenemos un segmento de jóvenes o poblaciones donde tenemos un segmento de adultos mayores, que dadas las condiciones para acceder a una vivienda en términos financieros, en términos de las características propias de su familia, tenemos que entender esa demanda. Tenemos que, cuando hablamos de una política de vivienda, tenemos que hablar de qué soluciones habitacionales,
no solamente es adquirir vivienda, no solamente es arrendar una vivienda, no solamente es mejorar o ampliar las viviendas ya existentes. Tiene que ver también, en algunos casos, y sobre todo en gobiernos locales que tienen un componente muy importante de componente rural, tiene que ver también en procesos para las habitaciones en suelos rurales. Luego tenemos que hablar de cómo vamos a fondear, cómo vamos a financiar ese abanico de soluciones habitacionales. Tenemos que hablar de cuáles son esos habilitadores que permitan a los pobladores de esa localidad, no solamente con los instrumentos de política pública local, sino con los instrumentos de los organismos de financiamiento que puede ser la banca o pueden ser instituciones ya creadas, como en el caso de México es el CONICET y es el Infonavit. Y creo yo que hoy más que nunca, cuando estamos hablando de lo que decíamos de la tercera guerra, que era la guerra de la información, como hoy el uso de la información, el uso de la data, de la big data, debe ser un elemento fundamental cuando estemos hablando de una política de vivienda. Y finalmente, hoy todos tenemos mucho calor, estamos viendo cómo se está incrementando de manera importante la temperatura en el mundo, estamos viendo cómo los desastres naturales a través de lluvias, hemos visto en algunas localidades en donde en un TR1000, es decir, ha habido la cantidad de lluvia de los últimos 1000 años en un mismo lugar, cómo tenemos que pensar también en una política de vivienda que contribuya a la sostenibilidad ambiental y a la resiliencia ambiental. Esos serían, desde mi punto de vista, los 7 elementos que tendríamos que estar considerando para una política de vivienda y que vamos a platicar en los siguientes minutos. También yo creo que tenemos que pensar en cuál es el ecosistema de la vivienda en un municipio. Yo creo que todos ustedes que son expertos, que son abogados municipalistas, que han dedicado su vida profesional a entender el municipio, pues tenemos que pensar en cuáles son los grandes instrumentos de política que tienen los gobiernos locales. Pues tenemos que pensar en cómo tenemos distribuido los diferentes usos de suelo dentro de los municipios, hablaremos de ello. Tenemos que pensar en este eje común, este documento fundamental que establece y rige el ordenamiento territorial, que tiene que ver con los programas municipales de desarrollo urbano. Pero también tenemos que pensar en cómo los gobiernos locales tienen que fortalecer sus finanzas públicas a través de los diferentes instrumentos de gestión del suelo, siendo más prácticos en cuáles son los instrumentos de contribuciones fiscales al suelo que se ubica en esta localidad. Tenemos que pensar también en cuáles son estos fondos que se pueden ir creando a nivel de suelo que permita ir interviniendo las reservas territoriales que tienen los municipios y que pueden contribuir a satisfacer necesidades básicas de la población en todos los órdenes, en términos de centros de abasto, en términos de centros educativos, en términos de equipamientos verdes, en términos de áreas recreativas. Tenemos que pensar también, cuando hablamos de la resiliencia ambiental, en cómo vamos actualizando y trabajando con los atlas de riesgos para conocer la topografía del suelo que tiene la localidad. Y tenemos que también pensar en una visión mucho más integral, desde un punto de vista de perspectiva territorial, en cómo la reserva del suelo municipal puede jugar un rol fundamental. Y a partir de ello, a partir de municipios que tienen un componente de suelo urbano muy importante, a partir de municipios que tienen una combinación de suelo urbano con suelo rural, pues también como a partir de esos instrumentos de gestión del suelo se pueden ir desarrollando fondeos, fuentes de financiamiento para hacer una mejor urbana en las localidades. Eso sería, desde mi punto de vista, los elementos que tenemos que considerar que están vinculados con una política de vivienda. Partiendo entonces de ese momento, lo que todos ya sabemos, cuáles son estos indicadores básicos. Tengo un amigo en común, Mario Medrano, que siempre me ha dicho: Tulio, cuando pienses en la localidad, cuando pienses en el municipio, pues tienes que pensar en cuáles son los servicios básicos. La electricidad, el alumbrado, el agua potable, las aguas residuales, las áreas verdes, todo el sistema de movilidad, el sistema de transporte, la gestión de los residuos sólidos. Y en ese sentido, esos me parece que son los elementos tradicionales que tendríamos que estar identificando en una política de vivienda desde el punto de vista de los municipios. Partiendo de esa base, déjenme regresar a los elementos básicos y en los próximos minutos voy a interactuar en cuáles son los elementos de una política de vivienda, con el rol que pueden jugar los municipios en esa política de vivienda. Y déjenme iniciar con un elemento que es fundamental: cómo tenemos que conocer a los segmentos de la población
que están trabajando, que están viviendo, que están conviviendo y cohabitando en esa localidad. Cuando hablamos hoy de las necesidades de vivienda, estamos hablando que hoy las necesidades de vivienda de la población de ingresos altos están satisfechas por recursos propios o, en su caso, por recursos bancarios. Y si estamos hablando de cómo el gobierno municipal puede tener un juego importante en las políticas de vivienda, pues tendríamos que estar pensando en la población más vulnerable, es decir, la población de bajos ingresos. Y en su caso, que estamos hablando no solamente de una solución habitacional tradicional, que puede ser la adquisición, sino estamos hablando también de soluciones habitacionales, de cómo mejorar los entornos urbanos, de cómo mejorar las colonias, de cómo mejorar los barrios. Pudiéramos también incorporar a las poblaciones de ingresos medios, a las clases medias, a las clases medias bajas. En ese sentido, partiendo de esa perspectiva, creo que lo que es importante en la reflexión es cómo logramos que las instituciones de financiamiento de vivienda, ya sea las instituciones públicas, como es el caso de Infonavit y Fobiste, o las instituciones privadas, como es la banca comercial hipotecaria, puede tener un rol importante con los municipios para atender con mucha claridad la participación de instrumentos de fondeo de soluciones habitacionales para la población que habita en esa localidad. Y en ese sentido, yo creo que el gran reto que tiene la política de vivienda en México, como lo hemos visto en otros países, es que la banca comercial también contribuya a atender a los segmentos de ingresos medios bajos y a los ingresos bajos. Y la pregunta es, oye, ¿y eso qué tiene que ver con el rol de los municipios? Es muy importante el rol de los municipios. Ustedes, mejor que yo lo saben, que cuando se está pensando en un instrumento de crédito, pues no se está pensando en la colocación, se está pensando en la recuperación de ese crédito. Y el rol que juegan los municipios es fundamental en la administración de los portafolios hipotecarios. Son los municipios los que tienen la capacidad de, si hay un impago en términos del impuesto predial, si hay un impago en términos de un servicio público como puede ser el agua potable, tienen la capacidad de ir a hacer esa recuperación de la vivienda junto con la institución financiera, y eso contribuye a disminuir el riesgo de crédito, y esa puede ser una herramienta potencial fundamental para que los municipios sean polos de atracción de políticas públicas de vivienda en esas localidades en específico. Entonces, ese sería un primer elemento que me gustaría que los tuviéramos en la mente. Miren, vamos a ver unos datos. Siempre cuando se habla de la vivienda, se habla de la formación de hogares. Y cuando hablamos de formación de hogares, hoy lo que nos dice el INEGI, un hogar está formado por casi 4 miembros de la familia. Si analizamos cómo se van a comportar los hogares en México en los próximos 10 años, ¿y por qué digo 10 años? Recordemos que el sector de la vivienda es un sector que camina lento, que tiene un rol social importantísimo, pero que también tenemos que pensarlo en una visión de mediano plazo. Y partiendo de ese tema, lo que tenemos identificado a partir de datos de INEGI, a partir de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, a partir de estas encuestas que cada 5 años se van haciendo, es que 7 de cada 10 nuevos hogares que se van a crear en el país están en el segmento urbano. Y luego, si estamos pensando en la capacidad de atracción de créditos para una solución habitacional, tenemos que pensar en los segmentos de la población que tienen acceso a un crédito porque están afiliados a una institución de seguridad social como es el Infonavit y el Fobiste. Y ahí se replica la misma atención, es decir, casi 7 de cada 10 hoy de los nuevos hogares están afiliados a la seguridad social. Pero luego si nos vamos a la composición de cómo está el ingreso de estas familias, aquí creo que lo que reproduce es que lo que estamos viendo es que 4 de cada 10 familias que van a ser parte de un nuevo... Podría meter mucho más específico. Y aquí empiezo a pensar y ahorita podemos regresar para ver lo que... Creo que hay un micrófono abierto de Ivonne Hernández, no sé si nos pudiera hacer favor de ayudarnos. Entonces aquí decía... Perdón, ¿alguna pregunta, Ivonne Hernández? Un ratito. No, disculpen. Entonces decíamos aquí que en la pirámide de ingresos de nuestro país, pues casi el 40% de la población tiene ingresos de menos de 4 UMAS. Eso nos habla de
pesar de que se ha venido incrementando el salario mínimo de manera acelerada en los últimos años, que el Banco de México, por cierto, cuando se reúne la Junta de Gobierno a analizar si se incrementa o se decrementa la tasa de referencia, y cuando vemos los informes en términos de riesgos que tiene la economía mexicana, siempre dicen, ojo, el salario mínimo está creciendo de manera acelerada, y un crecimiento acelerado del salario mínimo tiene efectos inflacionarios. Pero independientemente de eso, creo que es importante ver cómo se van a formar los nuevos hogares. Partiendo también de esa base, la pregunta es, oye, ¿esos nuevos hogares cómo van a ser en los próximos 10 años? Y si nos podemos dar cuenta, fundamentalmente estos nuevos hogares, aquí podemos ver cuáles son los segmentos más importantes. Pues hoy hemos escuchado las campañas políticas en las últimas semanas, que lo que están planteando es hacer programas de vivienda para jóvenes. Hoy, como ustedes saben, dada el dinamismo de las economías, hoy los jóvenes entran más tarde al segmento, al mercado laboral formal. Hoy los jóvenes tienen menos capacidad de ingreso, hoy los jóvenes tienen menos capacidad de ahorro, y esas tres variables que acabo de mencionar lo que hacen es que difícilmente sean sujetos de crédito para obtener hipotecas que puedan satisfacer las necesidades mínimas en una solución habitacional. Creo que una característica de la formación de hogares en los próximos 10 años es que casi 2 de cada 10 jóvenes van a ser jóvenes que van a tener una necesidad de una solución habitacional, pero son jóvenes que van a tener bajos ingresos. En contraposición, como lo vemos en la pantalla, en el segmento número F, en el clúster F, lo que estamos viendo es que solamente 10% de los nuevos hogares van a ser jóvenes que tienen ingresos medios, ingresos altos, y que por lo tanto fácilmente podrán acceder a una solución financiera otorgada por la banca. También creo que lo que vale mucho la pena resaltar en la formación de los nuevos hogares es que hoy tenemos que pensar, cuando estamos hablando de soluciones de crédito, cuando estamos hablando de políticas de vivienda, es que no solamente tenemos que considerar, como lo hacíamos tradicionalmente, en el ingreso de un miembro del hogar. Hoy, el gran paradigma que ya se rompió y que ya es una realidad, es que estamos pensando en los distintos ingresos que tienen los diferentes miembros del hogar, y que hoy lo que hemos visto en la práctica es que están dispuestos a aportarlos para juntos poder acceder a una solución. Entonces, esta gráfica, el mensaje que quiero decirles es, señores, señoras, representantes de los gobiernos municipales, expertos en el derecho municipal, tenemos que pensar en los próximos 10 años en cómo vamos a atender las necesidades de los jóvenes de ingresos medios y de ingresos bajos. Esa es una de los elementos fundamentales que tenemos que entender para pensar en el juego de los gobiernos locales en materia de política de vivienda. Otro elemento fundamental es, durante muchos años, lo que decíamos es que México es un país en donde las familias únicamente querían adquirir una vivienda. Y lo que hemos visto hoy con tantas fuentes de información que tenemos disponibles es que hemos venido transitando a que no solamente se ofrezcan soluciones para poder comprar una casa, sino también hoy el gran tema es qué soluciones podemos hacer para poder mejorar todo el parque urbano que está fundamentalmente en los municipios con una gran concentración urbana. ¿Cómo poder establecer mecanismos de vivienda en renta, fundamentalmente para el segmento social? Hay una iniciativa de ley muy polémica, por cierto, que ha presentado el Ejecutivo Federal, que la ha reiterado la candidata del Partido Morena, PP y Partido Verde, que le está planteando como la principal iniciativa que quiere impulsar en materia de vivienda, y donde lo que se busca es que también haya vivienda en renta, en este caso financiada por el Infonavit. Y también otra solución que se da mucho, porque tendría que estar muy dirigida a las instituciones y a los gobiernos locales con un gran componente rural, que se refiere a la autoproducción de la vivienda. Ojo, hoy si vemos el corte de la cartera hipotecaria que administra la institución más grande en México de hipotecas, que se llama Infonavit, el 96.5% de esa cartera hipotecaria son créditos de adquisición. No se asusten. Lo que les quiero decir es que el abanico es amplio, pero sigue siendo el componente más importante de la adquisición. Entonces, en ese sentido, creo que hoy lo que deberíamos estar pensando desde el punto de vista de los gobiernos locales, cómo podemos trabajar
con las instituciones financieras. ¿Para qué? Pues primero, para cómo podemos darle mayor información a las instituciones financieras que hoy están haciendo, que es lo que llaman las famosas PropTech, estas instituciones que utilizan la tecnología, las bases de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, para caracterizar de mejor manera la demanda y ofrecer una solución más a la medida, una solución, como le llaman, ajustada al traje que está buscando, en este caso, el cliente. Y creo yo que un elemento fundamental es, si lo que queremos es que los gobiernos locales sean polos de atracción en términos productivos, en términos de mejores condiciones de vida, pues creo que valdría mucho la pena también, esa es una idea que les pongo en la mesa, cómo los gobiernos locales también pueden contribuir a generar una cultura de pago. Al final del día, las soluciones financieras, lo que se busca, insisto, no es colocarlas. El político piensa en colocar créditos. El financiero lo que piensa es en cómo generar un fondo revolvente para que esos créditos locales sean pagados en el tiempo estimado, y ese fondo lo que permita es estar constantemente utilizando la maquinaria para ir atacando y colocar más créditos a la población que lo va más demandando. Entonces creo yo también una reflexión importante es cómo los gobiernos municipales pueden contribuir junto con las instituciones financieras a toda una dinámica de la cultura de pago. Hoy, tristemente, podemos tener identificados cuáles son los municipios que son los campeones en la cartera vencida, pero no tenemos en la mente cuáles son los municipios que son los campeones en la cultura de pago. Y ese me parece que debe ser un mensaje que todos debemos construir desde los gobiernos locales y empezar a medir cuál es la capacidad de pago de los habitantes del municipio y que eso aminore el riesgo de crédito de las instituciones financieras, y eso contribuye a hacer, insisto, un polo mucho más atractivo para los municipios. Partiendo de esa base, entonces, lo que podemos observar es, para los próximos 10 años, pensando cómo se pudieran comportar, decíamos que se iban a crear tantos millones de hogares, cómo sería más o menos la demanda en términos de solución habitacional. Decía yo hace un momento, la solución habitacional campeona que está demandando el habitante de los municipios, el habitante de las localidades, sigue siendo la adquisición. Y aquí yo creo que es muy importante en esta gráfica, hablamos de los próximos 10 años, habrá casi 10 millones de personas que van a querer adquirir una solución de adquisición. Y si vemos en la gráfica, lo que podemos ver que la mitad de ellas tendrían que estar, dada el nivel de ingresos medio y alto, estar atendidas por la banca comercial, pero la otra mitad tendría que estar atendidas por el riesgo de crédito que representan y por la precariedad y por los bajos ingresos, por instituciones de financiamiento públicos. Ojo, si vemos en esta gráfica, la segunda solución campeona tiene que ver con la ampliación de la vivienda. Hoy, bien o mal, los grandes municipios, las grandes zonas metropolitanas, las zonas metropolitanas medias, tienen parques urbanas, ya tienen un nivel de maduración y consolidación. Y si vamos y nos acercamos con esas familias que son dueñas de esa propiedad, pues lo que buscan tal vez es ampliar su vivienda o mejorar su vivienda. Es en ese sentido que el segundo tier de las soluciones campeones es la ampliación y la mejora. Ojo, vale la pena también identificar, hoy están hablando los candidatos, la iniciativa de ley que presenta el Ejecutivo Federal de cómo transformar el Infonavit, pues dicen, oigan, también tenemos que presentar una solución de renta. Si vemos en esta gráfica, en esta proyección, la solución de renta, de acuerdo a la caracterización hecha de la demanda, es la solución habitacional que menos impacto tiene. Oye, pero es que parece que es contradictorio, porque si una persona no puede adquirir una vivienda, si una persona no es propietaria de vivienda, pues no va a querer mejorarla, porque no es de ella. Pero en realidad, cuando tú le vas a preguntar en todas las encuestas nacionales de vivienda que se han hecho a las personas, ¿qué solución habitacional quiere? Hoy, en la mente de los mexicanos, inclusive en la mente de los jóvenes, sigue siendo la adquisición de vivienda la solución campeona. Y creo que es un mensaje también que nos debemos quedar todos en la mente. También lo que decimos es, oye, a ver, si somos parte de un gobierno local, si el municipio es un polo de atracción en términos económicos, sociales, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde los municipios
para poder atender mejor las necesidades de vivienda de esa localidad. Bien, tradicionalmente cuando se diseña una política de vivienda, usted debe tener tres elementos. El ahorro previo que tiene la persona, que tiene la familia. En su caso, el complemento fundamentalmente para la población de bajos ingresos y para la población vulnerable, que es el subsidio de transferencia monetaria que le hace ya sea el gobierno nacional, el gobierno federal, el gobierno local o el gobierno estatal. Ese complemento que puede servir para el enganche de adquirir una vivienda, que puede servir como parte de un pedacito de un crédito de mejora y ampliación, y finalmente pues el crédito que otorga ya sea la banca comercial o en su caso una institución de financiamiento de vivienda. La pregunta que tendríamos que hacernos, señores, una política de vivienda tiene que ser cortada de la misma manera a nivel nacional, o si nos ponemos creativos y decimos, oye, ¿cómo los municipios pueden jugar un rol relevante para atraer mejores condiciones de crédito para los habitantes de su localidad? Hace unos minutos yo hablaba de cómo si nos ponemos las pilas e identificamos que el municipio tome como prioridad generar una cultura de pago de sus habitantes a través de una buena educación financiera, cómo los municipios son atractivos en términos de que tienen los instrumentos necesarios para ejercer la cobranza de esos créditos. Y eso entonces disminuye el riesgo de crédito de las instituciones de financiamiento. Eso, lo que técnicamente dicen los urbanistas, que es un enfoque territorial de la política de vivienda, puede ser un instrumento eficaz para que de esa manera el municipio, la localidad, que haga ese trabajo previo, pues pueda ofrecerle mejores condiciones de acceso al crédito a los pobladores de esa localidad. Eso me parece que también es un elemento fundamental que deberíamos estar considerando. Partiendo de esa base, entonces, vamos a suponer que lo que decimos es, oigan, pues ya vimos que en los próximos 10 años vamos a tener una formación de hogares y vamos a suponer que dijéramos, tenemos aquí la chequera completa, abierta. ¿Cuánto nos cuestan las soluciones de vivienda? Pensando, poniéndole un valor a la solución de mejora, de adquisición, de autoconstrucción, renta y la ampliación. Pues más o menos el estimado es que las soluciones de vivienda en México, si quisiéramos atender una demanda, una atención de una oferta perfecta con una demanda perfecta, eso está estimado en 8.6 billones de pesos en los próximos 10 años. Quiere decir que en ese sentido, entonces, lo que estaríamos planteándonos es que estamos en el deber ser, estamos en el mundo ideal. ¿Cuánto debería de ser en un escenario tendencial lo que debería estarse destinando en materia de inversión por parte de los bancos, por parte de las instituciones de financiamiento de vivienda, por parte de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales y del gobierno federal? Pues el escenario tendencial lo que nos plantea es que deberíamos estar poniendo una inversión de 3.8 billones de pesos. Y vamos a llamarle un escenario intermedio. Y un escenario intermedio deberíamos estar planteando una inversión de 6.3 billones de pesos. Ese es el tamaño de la inversión. Cuando ustedes escuchen, como lo escuchamos en el debate del pasado domingo, que las candidatas dicen, vamos a hacer 5 millones de vivienda, vamos a hacer 1 millón de vivienda anual, lo que hay que pensar es, ¿cuánto se requiere de inversión? Y si realmente las chiqueras están listas para dotar de esa inversión, si realmente las ciudades están listas para proveer el suelo urbano, si realmente la compañía de luz, las compañías de agua están listas para tener la infraestructura necesaria de dotar de la electricidad, del alumbrado, del servicio de agua, de la gestión de los residuos, para poder atender esa demanda. Creo que ese es el foco que tendríamos que estarnos planteando. El gobierno local, el municipio, como un facilitador de la atracción de la inversión a través de proveer la infraestructura adecuada, eficaz y necesaria ante esas necesidades de vivienda. Y partiendo de esa base, creo que aquí lo que tendríamos que estar pensando es, saber, las capacidades locales que tienen los municipios. La pregunta que nos haríamos es, ¿para poder financiar vivienda o es para poder de manera complementaria trabajar con las instituciones financieras y ayudar a que sus pobladores accedan a esos créditos? Creo que aquí lo que hoy está en discusión es de las 3 grandes instituciones financieras que tiene México en materia de vivienda. Pues creo que hoy, como decíamos, hay una iniciativa de ley
para que el Infonavit pueda participar en un programa de renta. Pienso yo que bajo una visión de administrar un portafolio inmobiliario en donde se piense en la renta, no como para satisfacer una necesidad política, sino se piense en la renta bajo un instrumento de una cobranza eficaz, puede ser un elemento que atienda un segmento de nicho. En el caso también me parece importante, en el caso de tanto del Infonavit como del Fobiste, cómo poder atender al segmento jóvenes. Ustedes saben que la estructura de las hipotecas pues siempre privilegia a los que tienen menos de 25 años de edad, son el grupo de población que tiene un mayor monto de crédito. La pregunta es, ¿cómo lograr que cumpla con el perfil de riesgo de crédito los requisitos previos para que acceda a un instrumento de financiamiento? Y por otra parte, y ahorita me voy a referir a una institución que tiene México a nivel nacional, que es la Sociedad Hipotecaria Federal, que en su momento, cuando se rediseña el sistema hipotecario en México, jugó un rol fundamental para los intermediarios bancarios, para los intermediarios financieros, y que esos intermediarios financieros, en su momento conocidos como las UFOLES, lo que hacían es que atendían las necesidades de vivienda de segmentos de población de bajos ingresos o de segmentos de nicho. La pregunta es si los gobiernos locales estarían pensando en tomar medidas complementarias para atender las necesidades de la vivienda de la población que habita en esa localidad. ¿Qué rol pudieran jugar los intermediarios financieros a través de un fondeo que tuviera en este caso esta institución que es la Sociedad Hipotecaria Federal? Esa es otra reflexión que dejo sobre la mesa. Partiendo de esa base, creo que también lo que es muy importante es que debemos transitar de no solamente tener financiamiento por parte del gobierno nacional, en este caso, el Infonavit no es una institución con fondeo del gobierno nacional, es una institución que es fondeada por los ahorros de los trabajadores, pero que en su caso también, en su momento, cuando se dan estos programas gubernamentales de complemento a la adquisición de una vivienda a través de una transferencia monetaria llamado subsidio de vivienda, la pregunta es, ¿vamos a vivir en los próximos 6 años nuevamente retomar estas transferencias monetarias que hoy se están dando no para la vivienda, sino, acuérdense ustedes que lo que se dice es que hoy 2 de cada 3 familias en México reciben una transferencia monetaria del gobierno nacional. Y de esas 2 de 3 de cada familias, el pedacito que corresponde a vivienda cada vez es mucho más pequeño. La pregunta es, oigan, ¿qué rol tendrían que jugar los gobiernos locales, los municipios, para poder atraer inversiones en términos de fondeo internacional? Si ustedes ven la composición de cómo se ha venido dando el financiamiento de vivienda, las nuevas tendencias de financiamiento de vivienda, una política integral de vivienda, tiene que ver claramente con lo que corresponde a lo que llaman los bonos verdes o los bonos de impacto social. Los bonos de impacto social son estos bonos en donde se dice vamos a fondear a un costo financiero mucho más bajo a grupos vulnerables, pueden ser o a mujeres trabajadoras de una localidad, o puede ser a un segmento de jóvenes trabajadores en una localidad. Oye, ¿y para que un bono de impacto social pueda ser calificado correctamente por una institución financiera internacional, que puede ser el IDB, o puede ser el IFC del Banco Mundial, que son los que están fondeando estos instrumentos? Siempre es muy importante que el aliado gubernamental, en este caso el gobierno local, pueda presentar incentivos. Y que esos incentivos, vuelvo a repetir, cultura de pago, capacidad de cobranza, instrumentos de ordenamiento territorial, certidumbre jurídica. Creo yo que ahí, si pensamos una política de vivienda, pensamos en los gobiernos municipales, creo que es ahí donde lo podríamos estar planteando. También hoy la bursatilización de hipotecas, el Fobiste y el Infonavit, hoy más el Fobiste que el Infonavit, en su momento colocaban hipotecas empaquetadas, las sacaban a los mercados. Yo recuerdo que en su momento una limitante era que había municipios que no habían hecho una reforma, estados que no habían hecho una reforma a los códigos civiles y que claramente se tachaban cuáles eran los estados donde no se podían empaquetar estas hipotecas. Creo que ahí también fue un papel importante los gobiernos locales, sobre todo a nivel de gobiernos estatales.
Entonces, partiendo de esa base, yo creo que aquí la pregunta que deberíamos de hacernos es, oye, ¿el municipio tiene que trabajar solo? Y creo que la respuesta es no. Creo que el municipio, bajo esta visión de cómo articularse en una política integral de vivienda, lo que tendría que hacer es trabajar de manera coordinada con las instituciones que hoy son parte del ecosistema de la vivienda. Yo creo que, y a muchos no les gustará esto, pero yo creo que en todos los diseños institucionales de modelos hipotecarios siempre existe un champion, un campeón de la política de vivienda. Y en este caso, hoy en México, quien se ha consolidado ese campeón, nos guste o no nos guste, se llama la SEDATU. Y yo creo que en ese sentido, en un diseño institucional, ese es el campeón o esa es la instancia que debe estar articulando los sistemas. Insisto, la Sociedad Hipotecaria Federal, una institución que ya probó su capacidad, que ya probó su eficacia, debe ser una institución que debe trabajar junto con los gobiernos locales para atender al segmento de la población más vulnerable, al segmento de la población que no está afiliada a la seguridad social. Al mismo caso, el Infonavit, que ha venido trabajando en esas reformas legales, en donde de manera marginal ha venido tratando de atender este financiamiento de no afiliados, pero hoy, en nombre del juego, en términos de atención de vivienda, de soluciones habitacionales no satisfechas, está también encaminada en ese segmento de la población. Recordemos que de acuerdo a los últimos datos del INEGI, hoy el segmento de población que no está afiliada a la seguridad social, como llamábamos, como también se le llama la población informal, es más grande que la población formal. Hoy ya es una realidad, y es una realidad también en muchos municipios, y creo que eso debemos también entender. Al final del día, ha habido muchos municipios, muchos gobiernos locales que han establecido alianzas, en su caso, en su momento con el Infonavit, en su momento con el FOBISTE, para que sean esas instituciones los que les provean de fondeo para las hipotecas de los trabajadores municipales. Me parece que también es una tendencia que se pudiera dar. Y finalmente también, yo creo que lo que es muy importante es que al final del día, quien arriesga el capital para adquirir un terreno, quien arriesga el capital para hacer toda la gestión de los trámites que están vinculados para poder desarrollar un fraccionamiento, un conjunto de viviendas, más o menos si hacemos un análisis, pues para poder tener un fraccionamiento de una vivienda, pues son entre 15 y 20 trámites que hay que desarrollar desde que se compra el terreno hasta que se está comercializando la primera vivienda. Y creo yo que ahí el papel de los municipios también fue un rol fundamental. Partiendo entonces de esta base, yo creo que hoy lo que tenemos que pensar, insisto, hoy estamos viviendo un cambio de gobierno federal, y eso lo que nos lleva es a qué debemos de impulsar también desde los gobiernos locales. Yo creo que tenemos que pensar en soluciones de vivienda que no son tradicionales, tenemos que pensar fuera de la caja. Yo sí pienso que tenemos que pensar, insisto, partiendo del segmento de los jóvenes, en mercados de renta eficientes. Los mercados, no hay que asustarnos. En el mundo, en las economías avanzadas, en las economías en consolidación, los mercados de renta es una solución intermedia previa a la adquisición. Creo que tenemos que fortalecer las capacidades de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales para la población informal, a través de lo que llamamos los no afiliados. Creo que es muy importante, desde mi punto de vista, es una opinión personal, retomar las capacidades institucionales para que haya subsidios, transferencias monetarias a la vivienda desde el gobierno nacional. Hay ejemplos de estados, el caso de Guanajuato es uno de ellos, en donde hay un complemento de un subsidio a la vivienda para los habitantes de diferentes localidades, y eso lo permite complementar de manera muy importante. Y la otra que también me parece fundamental, hoy si vemos las cifras de colocación de hipotecas, se ha dejado de atender de manera eficaz a la población de bajos ingresos a través de créditos hipotecarios. Hoy vemos todas las cifras en cómo la oferta de vivienda, debido al incremento del valor del suelo, debido a que no todos hemos sido eficaces en entender cuáles son los habilitadores del crédito, cuáles son los mecanismos y los incentivos adecuados para desarrollar una oferta de suelo en términos de la vivienda a la población de bajos ingresos. Creo que ese va a ser también el nombre del juego de los próximos 10 años. Partiendo de esa base, pues también lo que tenemos que pensar es en la sostenibilidad ambiental. Y tenemos que pensar es que el cambio climático, dirían algunos, llegó para quedarse. Y en ese sentido, cuando hablamos de cómo
pueden participar los gobiernos locales en una política de vivienda, pues tendríamos que estar imaginándonos cuáles son esos fondeos nacionales e internacionales disponibles en términos de ofertas verdes. Y en ese sentido, ustedes saben, hoy las empresas públicas de vivienda en México, las 5 empresas públicas de vivienda, voltearon de manera muy rápida a los fondeos internacionales verdes. Hay una certificación que se llama la certificación EDGE, que lo que busca es que las viviendas tengan un ahorro en términos de energía, y esas viviendas en términos de ahorro de energía lo que permite es que pueden llegar hasta una reducción de 200 puntos base en el financiamiento de la edificación de esas viviendas, y ese me parece que también puede ser un rol fundamental de los gobiernos locales. Cómo poder establecer incentivos adecuados en términos de la gestión de los 15 o 20 trámites necesarios para obtener una licencia de urbanización y desarrollar un fraccionamiento. Cómo poder establecer incentivos en términos, y vuelvo a insistir en el tema, de fortalecer las capacidades de los municipios en la cobranza de los créditos, que eso permita que esos fondeos internacionales verdes volteen a esas localidades y puedan palomear y decir, oigan, pues el territorio nacional tiene más de 2,000 municipios, pero tenemos catalogados estos 100 municipios campeones que están proclives y han puesto todos los incentivos necesarios para que los fondeos verdes lleguen ahí y que ahí vayan dirigidos los créditos. Es un instrumento muy claro para poder desarrollar. Y la otra parte que también tiene que ver, lo mencionaba yo al inicio, que está orientado a cómo vamos también a ir modificando y ajustando y adaptando los códigos de edificación, los ordenamientos locales, para poder hacer realidad que los materiales innovadores, que los sistemas constructivos innovadores en la edificación de la vivienda, pues sean permitidos por la legislación local. Muchas veces se convierte en una limitante por parte de los gobiernos locales, por parte de los ordenamientos jurídicos, entender cuáles son las características de esos nuevos materiales, y entonces se convierte en una barrera de entrada. Y creo que aquí lo que es muy importante es no solamente cómo eficientar el proceso de edificación de viviendas a través de reducir el tiempo de edificación, que pueden ser nuevos sistemas constructivos, cómo generar viviendas que tengan un confort ambiental a través de mejorar con diferentes materiales el confort térmico de la vivienda, y ante este incremento de temperaturas en ciertas temporadas del clima, pues que estas familias puedan vivir con ese confort térmico a un precio mucho más accesible, porque al final del día, hoy, todavía ese tipo de instrumentos y materiales tienen un costo adicional de lo que se tiene. ¿Cómo lo podemos hacer que sea normalizado, que sea parte de la vida cotidiana de las viviendas que hoy se están empezando a identificar? Y como también ya lo mencionaba, cómo pensar en una gestión mucho más eficaz, mucho más inteligente, utilizando la data disponible para gestionar los riesgos. Cómo poder pensar que estas lluvias intensas que de pronto hemos visto en algunos municipios del país, algunos tornados que hemos visto en el norte de México, más en la frontera con Estados Unidos, están llegando, pero ¿cómo podemos ponerlos en su justa dimensión para que ni maximicemos el impacto de un evento climático que puede ocurrir cada cierto periodo de tiempo, ni para que minimicemos la posibilidad de que eso ocurra? Y creo que eso tiene que ver con una gestión inteligente del territorio, y creo que ahí el papel de los gobiernos locales, junto con el SENAPRED a nivel nacional, que es quien administra las otras de riesgo, junto con la SEDATU, que sé que ha financiado a algunos gobiernos municipales para actualizar junto con el Infonavit las otras de riesgos de los municipios, pues no nos vayamos al extremo, ni nos vayamos a lo mínimo, sino nos vayamos a una justa dimensión y que sea un elemento que posibilite, no al contrario, no que obstaculice ni posibilite la generación de oferta de vivienda para las diferentes poblaciones. Partiendo de esa base, yo creo que la reflexión es, oye, ¿cómo los gobiernos locales pueden contribuir para que tengamos un mercado de vivienda eficiente? Creo que eso es, como yo diría, a manera de reflexión, uno de los conceptos que tendríamos que tener en la cabeza. Pues primero, a ver, señoras, la pregunta es, ¿los gobiernos municipales tienen acceso a suelo urbano?
a suelo que está en zonas semiurbanas y que dado el proceso de consolidación urbana, el proceso natural de crecimiento de las ciudades, pudieran jugar un papel muy importante en los gobiernos municipales para dotar de ese suelo urbano. Hay muchos instrumentos de gestión del suelo, la captación de las plusvalías, la generación de fideicomisos del suelo, la generación de fideicomisos del economía urbana. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Oigan, le tenemos mucho miedo, y hay que decirlo con todas sus letras, porque ha habido en algunos casos muchísima corrupción con el suelo urbano provisto por parte de los municipios, pero yo creo que ese fantasma, esa limitante mental que nos hemos puesto, si queremos atender al segmento de ingresos bajos, al segmento de ingresos medios bajos en las localidades, yo creo que llegó el momento de platicar, conversar y aterrizar cómo generar oferta de suelo para vivienda accesible con la participación de los municipios. Me parece que es fundamental en ese sentido. El otro elemento es, oigan, siempre hablamos de las ventanillas únicas de la vivienda, hablamos de, vamos a hacer la mejora regulatoria de la vivienda y pasa a nivel nacional, pero también pasa a nivel municipal. Pues yo creo que ni tan, ni tampoco, ni tampoco. ¿No? O sea, yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es inteligentemente, si hoy tenemos mucha data, si hoy sabemos que en términos de procesos, pensamos en una ingeniería de procesos, cómo podemos, desde que se otorga la licencia de uso de suelo, desde que estamos pensando en las factibilidades de agua y de luz, desde que estamos pensando en los dictámenes de urbanización incorporando los estudios de mecánica de suelo, de levantamientos topográficos, el estudio de las rasantes, en donde estamos visualizando los estudios hidrológicos, los estudios de impacto vial, en donde estamos visualizando cada uno de los elementos que tienen que participar de las diferentes instancias locales, municipales, que tienen que llevar a cabo. Creo que aquí el gran reto que también siempre se ha platicado, y esto no es nuevo, es cómo logramos una gestión eficaz de esos 15, 20 trámites municipales para que los fraccionamientos, para que la oferta de vivienda atienda eficazmente con un costo mucho más bajo. Yo creo que hoy también es el reto. Si queremos disminuir el precio de la vivienda para segmentos de ingresos medios e ingresos bajos, creo que también pasa por esa gestión eficaz de la tramitología de los gobiernos locales. Ahora bien, yo creo que también la gran discusión es, oigan, pues los servicios públicos cuestan. Y lo que necesitamos hacer es que, pues hoy la crisis del agua, pues ya la veíamos venir hace 20 años, ya es una realidad. Hoy la crisis energética, la crisis del suministro de la electricidad, que también ya es una realidad, no solamente para las viviendas, sino sobre todo para las industrias. Ese es uno de los grandes riesgos que están viendo las calificadoras internacionales con respecto a la relocalización geográfica de industrias del sudeste asiático hacia esas regiones, hacia México. Pues aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos mucho más eficaz el entramado del gobierno local, del gobierno federal? Pues para que el costo de la urbanización no siga creciendo de manera exponencial. Y ese me parece que también es un rol fundamental que pueden jugar los gobiernos municipales. Finalmente, creo que lo que vale mucho la pena al mismo tiempo es, hoy tenemos un ecosistema de vivienda que está muy enfocado en la adquisición. En la adquisición a través del crédito bancario, del crédito Infonavit y del crédito público. Hoy se ha venido generando en los últimos años un ecosistema de la vivienda que está enfocado a la ampliación y la mejora de la vivienda. Con sus asegúnes, porque muchas veces también hay simulaciones en esos créditos que tocan. La pregunta es, oigan, estamos pensando en crear un ecosistema, vamos a llamarlo así, una carretera, una supercarretera de estas soluciones no tradicionales, es decir, de estas soluciones que tengan un componente de sostenibilidad ambiental, estas soluciones que estén enfocadas a una renta transitoria temporal hacia ciertos grupos de población como pueden ser los jóvenes. Yo creo que es una pregunta que tendríamos que estarnos haciendo de manera importante. Ahora bien, también partiendo de esa base, oye, híjole, o sea, eso que dices tú, Leo, suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Señores, hoy hay toda la información disponible que nos podamos imaginar. Hace unos años hablábamos de cómo utilizábamos la Big Data y cómo nos sorprendíamos. Hoy es una realidad. Hoy los diferentes aplicativos para utilizar la inteligencia artificial y preguntarle
¿Cómo podemos resolver el problema del suministro de agua potable en la localidad de Champotón, Campeche, para los próximos 10 años? Se lo pones a ChatGPT y te contesta. Entonces, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo desde los gobiernos locales, de manera muy inteligente, podemos ir bajo una visión de construir bases de datos, ir explotando esas bases de datos riquísimas que tienen los gobiernos municipales? ¿Qué información tienen los gobiernos municipales? Tienen la información de dónde están las viviendas, tienen la información de cómo las familias pagan el impuesto predial, tienen la información de cómo las familias pagan los servicios de agua potable, tienen la información, o sea, tienen tanta información que hoy no se está explotando. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cómo pueden participar los gobiernos locales, los municipios, en hacer más eficientes, en atraer fondos nacionales e internacionales para financiar soluciones de vivienda? Pues una respuesta es cómo los gobiernos municipales crean sus áreas de inteligencia de datos, cómo los gobiernos locales se convierten en los guardianes de las bases de datos de los habitantes de esa localidad para poder innovar con esa información y poder vincularlas con soluciones financieras. Ese me parece que podría ser un reto muy importante que tienen los gobiernos municipales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sigo insistiendo en el tema de la cobranza de los créditos hipotecarios. Miren, no sé ustedes estén de financiamiento de vivienda, una parte producto de la pandemia, pero otra parte producto de la flexibilidad, han venido sufriendo en las carteras vencidas. Y partiendo de esa base, lo que diríamos es, oye, si utilizamos correctamente la data, y disculpen que sea repetitivo, si el gobierno municipal tiene la información de cómo Tulio y su familia pagan el impuesto predial y cómo la esposa de Tulio paga el agua, pues claramente se puede contribuir a compartir esa información con las instituciones financieras y disminuir el riesgo de crédito. Y al final del día, si disminuye el riesgo de crédito, se puede incrementar ese monto de crédito. Entonces, creo que ese es un elemento importante que podríamos estarnos planteando. En ese sentido, yo creo que hoy también ya es una realidad que con tanta información, insisto, que tienen los gobiernos locales, pues pudieran eso meterlo en una licuadora y decir, oye, pues yo pienso que Tulio, porque ya tiene 52 años de edad y ya es una persona que de acuerdo al sistema hipotecario, pues le quedan 8 años o 3 años de ser productivo en términos de pagar una hipoteca. Lo que no sabes es que Tulio quiere seguir trabajando en los próximos 15 años y que Tulio, pues sus ingresos los quiere seguir invirtiendo en activos tangibles como puede ser un bien inmueble. Pues con el machine learning, conociendo los hábitos de consumo de Tulio, pero también conociendo los hábitos de inversión que tiene Tulio, pues pudiera ser que rompamos esos mitos y digamos, oye, no, esta persona pudiéramos seguir financiando la solución habitacional. Y déjeme irme a un extremo, un joven que tiene 24 años, que acaba de concluir su carrera, que está iniciando su actividad profesional, pero que a su vez tiene una serie de expectativas y que entonces hoy, pues sí, el Infonavit le da un monto de crédito mucho mayor, pero como tiene un ingreso de 3 UMAS o de 4 UMAS, pues en realidad su monto de crédito es pequeño. Entonces, ¿cómo utilizar toda la información para generar mejores carteras hipotecarias? E insisto, la información de los gobiernos locales juega un rol fundamental. Miren, este es un dato que me gustaría compartirles. Este es un dato que le preguntamos en su momento a una consultora internacional que se llama McKinsey, de cuánto cuesta la infraestructura y el equipamiento urbano cuando se provee de una vivienda nueva en un municipio. Y este fue el motivo de mucha discusión y al final del día aquí lo que se hizo con los consultores de esta firma a nivel internacional de muchísimos países, Canadá, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, Canadá, Noruega, el Reino Unido, Austria, Francia, los países del Medio Oriente, como los Emiratos Árabes, como el caso de Corea, países que están en una franja de crecimiento medio, como es el caso de Brasil, Eslovaquia, Malasia, ¿no? Y ahí lo que se analizó es más o menos cuánto es el promedio que cuesta el equipamiento, 150,000 pesos. Entonces, la pregunta es, oye, esos 150,000 pesos, ¿quién lo está poniendo? ¿Los está pagando el gobierno municipal, el gobierno federal, el gobierno estatal? ¿O los está pagando una familia que está adquiriendo una vivienda nueva?
Y lo que les puedo decir es que hoy en la realidad, gran parte de ese costo, en este momento 150,000, está siendo pagado por la Junta. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las inversiones del sector público? Y si lo que decimos es, oye, queremos que el sector público sea un orientador de la inversión, queremos que México sea un polo atractivo, sostenible por la relocalización geográfica de las cadenas productivas, de las cadenas de valor. Este sería un tema que tendríamos que estar discutiendo de cómo entrarle a ese tema para no estarle transfiriendo el costo del equipamiento urbano a los compradores de una solución habitacional o los adquirientes de vivienda. Otro tema que nos parece fundamental. Hoy la equidad es el nombre del juego. La inclusión es el nombre del juego. Entonces, la pregunta es, ¿qué pueden hacer los gobiernos locales para contribuir en la equidad de género? Está identificado en todo el mundo, casi todo el mundo, que las mujeres son mejores pagadoras de crédito que los hombres. Y los gobiernos locales no pudieran contribuir con esa información a los bancos, de decir, mira, aquí dentro del pago del predial, las mujeres son las mejores pagadoras, y eso también incentiva para que las instituciones financieras le puedan otorgar un crédito a esas mujeres trabajadoras. O cuando hablamos de la inclusión, hoy en México, dadas las condiciones políticas en las que estamos en la relación con los Estados Unidos, pero también en la relación con Centroamérica, se ha convertido en un país de captación de migrantes. Y en esta captación de migrantes, lo que vemos es condiciones precarias. Entonces la pregunta es, oye, esos migrantes que están transitando desde el sur del país hasta el norte del país, y que muchas veces o se quedan estancados en el sur, o en el Bajío, o en el norte del país, ¿qué necesidades de vivienda le estamos dando? Pues creo que lo que habría que estar pensando también de manera inteligente es cómo podemos ir pensando de una manera muy progresiva en estos vehículos diferenciadores para mujeres, para población vulnerable, como pueden ser jóvenes de bajos ingresos, o inclusive hay una población migrante para poder atender sus necesidades de vivienda. Con esto estoy concluyendo, porque creo que ya es la hora que me había invitado Fidel. Creo que la pregunta, como yo inicié, es, señores, con estos elementos que pongo sobre la mesa, ¿es posible que podamos trabajar con los gobiernos locales? ¿Es posible que los abogados municipalistas como ustedes puedan hacer mejoras a los programas municipales de desarrollo humano? Sí. ¿Es posible que podamos, como ya lo están haciendo muchísimos municipios en México, transitar de esta visión tradicional que tenías uso de suelo habitacional, industrial, comercial, a usos de suelos mixtos, como lo hacen muchas ciudades de Estados Unidos, en casi toda la ciudad? Con la información que hoy tenemos disponible, poder ir haciendo una justa dimensión en la modificación de los atlas de riesgo. Con esta información que acabo yo de mencionar, en cómo hacemos un fondeo de los gobiernos locales para poder servir suelo urbano, municipal, y que estas reservas de suelo atiendan y ordenen adecuadamente el terreno, eliminando todos los elementos de corrupción, haciéndolo muy transparente. ¿Cómo podemos generar de manera inteligente cuando hay este intercambio, cuando se hacen desarrollos habitacionales nuevos en términos de áreas verdes, que vayan estos ingresos referenciados, etiquetados y catalogados a fondos de suelo, a fondos de mejoramiento urbano, que realmente los gobiernos locales sean actores fundamentales para cambiarle los rostros de las ciudades, los rostros de esas localidades? Y finalmente, pues que abandonemos esta visión tradicional que tenemos, en donde solamente pensamos en el gobierno municipal como un prestador de servicios. Y ese sería, pues, los elementos de reflexión que traigo aquí en la mesa. Fidel, no sé si alguien se despertó, quieren hacer alguna pregunta, algún reclamo, alguna cosa. Muchas gracias, mi estimado Tulio. Siempre es un gusto escucharte y nos llevamos mucha información para procesar. No sé si hay alguien de los presentes tenga algún comentario, alguna pregunta que hacer. Les pediría que utilicen la plataforma. En las reacciones pueden encontrar ahí, levantar la mano para poder solicitar el uso de la voz.
Y en lo que tenemos algún interesado en intervenir, Tulio, me gustaría compartirte quizá una par de reflexiones como para abrir el diálogo. Tú sabes que las ciudades son consecuencia de las decisiones privadas y públicas que se suman y se quedan ahí a lo largo del tiempo. Y también sobre esos, sobre eso tiene que administrarse el gobierno municipal. Eh, ¿Tú cómo ves el uso de las políticas de vivienda en este punto, sobre todo concentrado en dos aspectos? Uno, por múltiples razones, y creo que ahorita no entraríamos en el tema del diagnóstico, pero en los últimos probablemente 40 años, las ciudades en México en general tuvieron un modelo de crecimiento expansivo. Y eso implicó, entre otras cosas, que quedara mucho suelo urbano dentro de las zonas urbanas sin el aprovechamiento completo. Entonces creo que ahí hay un gran reto para los gobiernos locales, qué hacer con ese suelo urbano y qué políticas pudieran implementarse para hacer un uso más eficiente del mismo. Y el otro, que está todavía mucho más cerca, me parece, del tema de vivienda y que para muchas ciudades está presentando hoy un reto importante, es la vivienda abandonada. Este, que también por muchas razones podríamos entrar en una, solo enfocarnos en el diagnóstico y eso nos llevaría a otra sesión similar, pero ¿tú qué prevés o qué visualizas para atender estos dos fenómenos que no son, digamos, con una perspectiva hacia futuro, sino más bien hacerse cargo de lo que por la razón que haya sido, sucedió en el pasado en las ciudades? Yo te diría varias cosas, pero el primero, déjame contestar la segunda pregunta y después vamos a la primera. Pues yo creo que el tema de la vivienda abandonada es un fenómeno natural que se da en todos los países, no es exclusivo de México. Y luego, si analizamos con una lupa y le damos un zoom y le damos otro zoom y nos metemos a las entrañas de la vivienda abandonada, desde mi punto de vista, se ha mitificado ese tema. Yo creo que, y hay muchos análisis, no públicos y públicos, de que un elemento fundamental de la vivienda abandonada tiene que ver con la precariedad del empleo de la persona que compró esa vivienda. Es decir, si una persona su ingreso formal lo perdió y esa persona tuvo una migración laboral y eso lo que le lleva a es que esa vivienda ya no está satisfaciendo su necesidad, pues claramente cae en una capacidad de impago. Y eso lo que hace es que ante la posibilidad de que esa vivienda sea tomada por la institución financiera, pues la abandone. Y la otra pregunta que tendríamos que hacernos es si esa vivienda, en el momento que fue adquirida, satisfacía o no satisfacía sus necesidades. Yo creo, como bien lo decías tú, este crecimiento de expansión exponencial que tuvieron las ciudades de México no fue acompañado de los sistemas de movilidad eficaces. Y eso, de cierta manera, tiene un impacto en términos de abandono de la vivienda. Pero fundamentalmente, datos perfectamente analizados, cuando una persona pierde el empleo y deja de pagar su crédito hipotecario, me estoy refiriendo a las personas que ganan ingresos por debajo de 4 UMAS, solamente el 50% de esas familias en un periodo de 6 a 12 meses recuperan el empleo en el sector formal. Y ese 50% que recuperó el empleo en el sector formal, ese 50%, el 50% lo hacen solamente con un ingreso similar al que tenían antes y la otra mitad lo hacen con un ingreso inferior. Pues quiere decir que el otro 50% que se va a la informalidad, que ya no tiene la capacidad tal vez formal de estar documentando sus ingresos, pues es motivo para que estén dejando de pagar ese crédito y por lo tanto de abandonar la vivienda. Ahora bien, la pregunta es, oigan,
hemos hecho lo correcto en México en los últimos 40 años para poder contener el crecimiento exponencial en el territorio de las ciudades? Y la respuesta es tal vez no. Y la pregunta es, ¿teníamos otra alternativa? Es la pregunta que habría que hacernos. ¿Teníamos otra alternativa? ¿Teníamos clara esa otra alternativa? ¿Teníamos los instrumentos para poder hacer otra alternativa? Y creo que la respuesta es parcial. O sea, yo creo que sí, tal vez teníamos identificado ese crecimiento exponencial, pero yo creo que todo el ecosistema de vivienda, bancos, instituciones de financiamiento, gobiernos locales, universidades, académicos, todo el ecosistema estaba enfocado en satisfacer el rezago habitacional. Y me parece que es como cuando todo el mundo nos vamos de fiesta, lo que queremos es divertirnos, queremos satisfacer una necesidad de una solución de vivienda en México. Y a manera de reflexión, pues creo que lo que hoy tenemos que hacer para los próximos años es sí mantener el crecimiento ordenado de las ciudades, pero con otra serie de componentes, insisto, un tema de sostenibilidad y resiliencia ambiental, con un tema de una cultura de pago de los créditos, con un tema del uso de la data y de la información necesaria para cuidar esos portafolios hipotecarios, y que eso que permita fondeos revalventes, porque al final del día México sigue creciendo, la formación de hogares cada 10 años, cada año sigue creciendo y eso no se va a detener. Seguiremos siendo más habitantes en los mismos territorios, pues que el territorio nacional no crece, sigue siendo, la cobertura territorial sigue siendo la misma. El tema es cómo administramos ese crecimiento. Esa sería mi respuesta. Correcto, muchas gracias, Tulio. Bien, pues sigue el micrófono abierto por si alguien desea hacer alguna intervención. Bien, y si no es así, y sobre todo ya para no robarle tiempo a nuestro disertante del día de hoy, que como siempre nos dejas, Tulio, más motivos de reflexión y sobre todo para, como bien lo contextualizaste al inicio, un nuevo una nueva administración federal, en algunos casos también nuevas administraciones estatales que estarán iniciando. Ciudad de México, Guanajuato y otras 7 entidades federativas estarán estrenando titulares de los ejecutivos locales y según nuestros cálculos en el colegio, poco más de 1,700 ayuntamientos también en todo el país. Así es que este año representa un gran reto, no solo en términos electorales, sino también en términos de repensar muchas de las políticas implementadas en cuanto a la gestión del territorio. Evidentemente, la de vivienda es una de ellas. Y creo que los retos que están por venir serán interesantes. Y justamente atendiendo a ese contexto es que consideramos que era muy importante que desde el colegio pudiéramos reflexionar sobre el rol de los gobiernos locales en materia de política de vivienda y quién mejor que tú, Tulio, para exponernos lo conducente y estoy seguro que no será la última vez que podamos contar con tu presencia en estos foros. Ya para terminar, únicamente me voy a permitir leer el reconocimiento que te estaremos haciendo llegar con motivo de tu participación. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Tulio Iván Vázquez López por su destacada ponencia El papel de los gobiernos municipales en las políticas de vivienda, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales. Ciudad de México, 21 de mayo de 2024, y firma su servidor. De nueva cuenta, les reitero a todos ustedes nuestro agradecimiento por estar de nueva cuenta en estas sesiones y también reiterar el agradecimiento al ponente del día de hoy, a nuestro amigo Tulio Vázquez, por movernos a las reflexiones en estos temas que están en el interés de todos nosotros. Muchas gracias de nueva cuenta, muy buenas tardes y hasta la siguiente sesión.